Bueno, les doy las buenas tardes. Quiero contarles que nosotros hemos tenido un año de mucho trabajo y de mucho estímulo en este protocolo que hemos seguido de patología dual en Cuba. Y ocurre un hecho interesante que más o menos sobre el 11 de junio nos llega una invitación a participar en un evento de patología dual que estábamos pidiendo a gritos, poder participar en un evento de patología dual en el ámbito latinoamericano, y vino como un regalo del cielo el poder participar en este evento, lo cual nos ha gratificado de manera enorme, porque toda la información que estamos recogiendo en el evento es precisamente una parte de la información que nosotros necesitamos para seguir trabajando y para trabajar con más claridad. Efectivamente, nosotros dirigimos una sala de adicciones de mujeres, que por cierto es la única que tenemos en la isla, especializada, y hoy vengo a contarles un poco la experiencia y el entusiasmo que se ha ido desarrollando paulatinamente a través de los años con el tema de la patología dual desde el ámbito de nuestra isla, desde el ámbito de la investigación en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y en Cuba. Nosotros trabajamos contacto con el tema de la patología dual hace más o menos 15, 16 años. Hace 15 o 16 años, creo que el ámbito hispanoamericano tuvo la fortuna de que saliera un portal de la Sociedad Española de Patología Dual, y empezara a hacer una serie de publicaciones acerca de un tema que era extremadamente novedoso, y publicaciones que se estaban haciendo en español, porque ya en la literatura anglosajona estábamos leyendo algo de dual diagnosis, pero no llegaba a nosotros con la misma fuerza y con la misma intensidad que este trabajo que empezaron a hacer los españoles. Nosotros allá en Cuba, que hemos tenido históricamente dificultades con Internet, por fortuna, el sitio de la Sociedad Española de Patología Dual lo recibíamos con tremenda claridad y podíamos bajar toda la información que ellos publicaban ahí. Es a partir de ahí, del entusiasmo que generó en nosotros toda la información científica que estaban saliendo de los investigadores españoles, que dijimos, bueno, esto tiene una gran importancia, le debemos una gran importancia sanitaria, y vamos a pensar en eso en nuestro pequeño país, a ver cómo podemos hacer cosas también en este campo, porque le vemos importancia. Esto es un resumen teórico que no tiene mucha importancia que yo lo haga, porque es que todos los ponentes que me han precedido se han referido a eso con tremenda claridad y con tremenda profundidad. Esta es más o menos la historia, desde la comorbilidad de la que nos hablaron hoy por la mañana hasta el surgimiento del tema, el tema del nombre, ¿no?, de patología dual, por lo menos en el ámbito hispano. Y este es el otro elemento importante que no hace que los que nos hemos entusiasmado con el problema de la patología dual lo hagamos por objetivos puramente intelectuales, sino que el problema de la patología dual determina una serie de consecuencias sanitarias que están impactando en los sistemas de salud de nuestros países. Elevada prevalencia, todas las investigaciones lo demuestran, alta dificultad para intervenir, malos pronósticos, empeora el pronóstico de las dos patologías, de la psiquiátrica y de la relacionada con sustancias, exige mayor recurso de uso sanitario cuando se va a trabajar bien, mayores conductas de riesgo de infección, por supuesto como consecuencia mayor marginación social en dos enfermedades que ambas llevan de por sí a la marginación social, y un incremento de los actos delictivos. Y el otro elemento, vamos a decir de alguna manera neurobiológico, que vale la pena resaltar, aunque también ha sido hablado con saciedad durante la jornada de hoy, es las dos interpretaciones neurobiológicas históricas, vamos a decir globales, de la patología dual, aunque sabemos que este es un tema que se está investigando constantemente, que es todo lo que salió a partir del DSM-3, donde se empezó a pensar desde el punto de vista de las neurociencias que los problemas de las adicciones estaban centrados en las sustancias, o sea que las sustancias, las drogas, eran capaces de provocar cambios en el neuroeje que traían como consecuencia manifestaciones adictivas en las alteraciones que tanto se ha hablado aquí de los circuitos de recompensa, y también otras manifestaciones que podían considerarse como psiquiátricas y que daban lugar a la patología dual,
y el énfasis que se le está poniendo al tema en los últimos tiempos, donde se vuelve a retomar el hecho de los distintos fenotipos clínicos longitudinales que pueden ser expresión de una misma enfermedad. O sea, más que relacionado con la sustancia, relacionado con el cerebro del individuo. De ahí que todo el mundo recalca, la patología dual es la expresión de una enfermedad cerebral que tiene fenotipos clínicos, que puede ser el fenotipo adictivo o el fenotipo psiquiátrico, y que se pueden manifestar incluso longitudinalmente a lo largo del ciclo vital. Creo que estas son las dos, globalmente, interpretaciones, teorías neurobiológicas que predominan en el campo de la patología dual, y por eso es que las he traído ahí. Nosotros, como decíamos, desde el año 2000 trabajamos contacto con la Sociedad Española de Patología Dual. Estudiamos e incorporamos la primera consecuencia que tuvo eso desde el punto de vista de la psiquiatría nuestra, que fue el convenio de colaboración entre la Sociedad Española de Patología Dual y la Asociación Psiquiátrica de América Latina, suscrito en Caracas el 19 de marzo de 2010, en el que se estimula ya, por parte de las autoridades psiquiátricas de la época, la colaboración entre las partes y la difusión del tema en nuestros países. Es así que nosotros recibimos toda esa información, participamos en una maestría de la Universidad Médica de La Habana, que es una maestría que dirige un centro que se llama CEDRO, que es adscrito a la Universidad Médica, y que nos permitió empezar un trabajo, sobre todo de difusión del conocimiento. Teníamos como materiales fundamentales para difundir el conocimiento todo este material que ellos empezaron a publicar. Ya en el 2005 ellos habían publicado la primera ola de protocolos que se mantuvieron durante muchos años, como los protocolos que mucha gente estudiábamos. Protocolo de patología dual en esquizofrenia, protocolo de patología dual en depresión, protocolo de patología dual en bipolaridad, en ansiedad, en personalidad, TDAH y adolescencia. Ustedes saben que ahora, a principios de este año, en el Congreso de Patología Dual, salieron los protocolos de 2016, que están todos reelaborados, todos actualizados y con mucha más cantidad de información científica y que están muy buenos. Nosotros empezamos sobre todo a empezar a capacitar la gente que estaba más cerca de nosotros, que son nuestros residentes, nuestros estudiantes, que era donde podíamos llegar. También difundimos en nuestro país el uso de las revistas top en patología dual, el uso de las revistas de opiniones de psiquiatría, que todos fueron materiales donde el tema era tratado de los estudios de las investigaciones realizadas en Madrid, que ya veo que aquí todo el mundo los ha revisado también, los materiales de estudio de los congresos internacionales, desarrollo en forma de talleres, de concursos, casos clínicos en patología dual, y siempre reproducíamos en esos talleres las conferencias de Nora Volkow en cada una de sus ediciones, participación entonces a finales del 2016, del 2015, en un encuentro virtual de OPS a través de las distintas oficinas en los países iberoamericanos, donde la OPS por primera vez interviene en el tema de la patología dual y nos da unos materiales que nos llamaron mucho la atención, que fue un informe del Observatorio Europeo sobre comorbilidad entre patología psiquiátrica y trastornos por uso de sustancias, donde viene cómo los sistemas de salud europeos tratan la patología dual, desde los países occidentales más desarrollados hasta los países de la periferia de Europa, Grecia, los países antiguos del este de Europa, Hungría, y ahí viene todo el mundo cómo tiene organizado desde el punto de vista sanitario, el tratamiento de las personas con patología dual, material muy interesante, porque entonces nosotros dijimos, bueno, además, a pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestra escasez de recursos, nosotros creemos que nosotros podemos hacer no solo investigaciones, sino que debemos ya pensar en un paso superior, que es desde el punto de vista asistencial, ¿qué hacemos con esto? En paralelo, nosotros, cada vez que salía un protocolo, se nos ocurrían ideas que realmente no serán las mejores ideas del mundo, pero eran ideas que nos incitaban a investigar con nuestros estudiantes. El profesor Ordóñez ya hizo referencia a dos de las investigaciones que se han hecho en La Habana. Por cierto, una de las que él revisó es la única que hicimos con categoría psiquiátrica, porque por la manera en que nosotros hemos trabajado, se nos ocurrió hacer investigaciones más dimensionales que categoriales. Y entonces el protocolo de patología dual que nosotros hemos desarrollado en nuestro hospital y en nuestra Facultad de Ciencias Médicas, ha sido, nosotros hemos desarrollado 3 protocolos. Un protocolo de patología dual, de patología dual con movilidad psiquiátrica entre enfermedad psiquiátrica grave y dependencia del alcohol. Un protocolo de trastorno de control de impulso en mujeres dependientes del alcohol y un protocolo de trastornos sexuales en mujeres dependientes del alcohol, que es motivo de doctoral de una compañera de Cuba. De ahí salieron estos trabajos. Lógico, estos trabajos
tiene la característica, como mencionaba el profesor Ordóñez, primero de los diseños. Bueno, los diseños en este caso son bastante homogéneos, los voy a explicar brevemente ahora. Pero lo otro es los escenarios donde se realiza la investigación epidemiológica. Un estudio de psicosis en una unidad de adicciones y de alcoholismo en un servicio agudo. Lo pudimos hacer los dos. O sea, podemos ir a un servicio de psiquiatría y entonces allí trabajar con los pacientes psicóticos y ver los problemas de alcoholismo que estos presentaban. Y en una unidad de alcoholismo, ver los problemas psicóticos que estos podían presentar. Estudios de trastorno del humor en una unidad de adicciones, a la cual él hizo referencia. Estudios de trastorno de ansiedad en una unidad de adicciones. Estudios de cognición en una unidad de adicciones. Estudios de trastorno de la alimentación, sexualidad y sueño en unidad de adicciones. Y ahora estamos inmerso en un estudio de TDAH en el adulto en una unidad de adicciones. Impulsividad en mujeres alcohólicas, comorbilidad ginecológica en mujeres alcohólicas, personalidad, depresión y ansiedad en mujeres alcohólicas, y un estudio de cognición en mujeres alcohólicas utilizando el SCAN y una batería neuropsicológica. De estudio de la sexualidad que está en curso. Ahora, la metodología de estos estudios ha sido efectivamente estudios descriptivos con una metodología muy sencilla. Hemos utilizado como entrevista psiquiátrica para diagnóstico categorial el SCAN. El SCAN, no sé hasta dónde ustedes lo conocen, es una entrevista semiestructurada desarrollada por la Organización Mundial de la Salud que tiene unas secciones de alcohol y droga muy buenas. Yo considero que son unas secciones muy duras, clínicamente muy productivas, que no solo permiten hacer el diagnóstico tanto utilizando los algoritmos del DSM-4 y de la CIE-10, sino que también permiten en la misma estructura de las secciones sacar datos sobre tolerancia, sobre abstinencia, sobre criterios como necesidad subjetiva, craving, otras cosas. Utilizamos una batería neuropsicológica estándar, screening dimensional de clinimetría, y ahí es donde utilizamos distintos instrumentos para cada una de las cosas que queríamos investigar. El MINI, que se utilizó en una investigación, y escalas de calidad de vida y nivel de funcionamiento. Esto ha dado salida, en el trabajo que hemos venido haciendo durante 10, 12 años, a 8 tesis de especialistas de primer grado en psiquiatría, 5 tesis de maestría en prevención de adicciones de CEDRO, de esa maestría de prevención de adicciones, y 2 doctorados en ciencias médicas que están en ejecución. Algunos resultados, el profesor ya hizo referencia a algunos. Por ejemplo, patología dual de dependencia de alcohol y ansiedad. Es verdad que se realizó en una unidad de desintoxicación con el handicap del tema del síndrome de abstinencia. Pero el problema es que utilizamos escalas. A ver, ¿qué batería de escalas utilizamos en esto? La escala de ansiedad social de Leibowitz, escalas de traumas, escalas de estrés postraumático. O sea, como no nos interesaban las categorías, no nos interesaba si tenía un trastorno por estrés postraumático, si tenía una fobia social, si tenía una fobia simple, sino el punto de corte para buscar sintomatología. Es realmente para lo que daba ese diseño de investigación, y eso fue lo que salió como resultado. Y ahí sale que en la mitad de los pacientes existe correlación fuerte con el trastorno de ansiedad generalizada. Se detectaron además síntomas de trastorno por estrés postraumático y trastorno de somatización. Existió correlación significativa entre el tiempo de consumo y los síntomas de ansiedad. Los pacientes con inversión de la tolerancia resultaron tener síntomas más intensos de ansiedad. En dependencia de alcohol y psicosis se hicieron 2 investigaciones. En la unidad de adicciones, desde el punto de vista dimensional, se utilizaron escalas como las escalas de alucinaciones, por supuesto se usó la PANSS, se utilizaron otras escalas que permiten detectar comportamiento deficitario. Desde el punto de vista dimensional, la sintomatología comórbida más frecuente, dimensionalmente, dentro de los trastornos psicóticos, fueron las alucinaciones con una frecuencia menor de una vez por semana de causa externa, semejante a nuestra voz, de contenido no desagradable o negativo, sin repercusión en la vida diaria. A mayor gravedad de la dependencia alcohólica, mayor probabilidad de desarrollar manifestaciones de síntomas positivos y negativos estresantes. Mayor posibilidad de presentar un trastorno psicótico, un síndrome deficitario, alucinaciones auditivas y peor pronóstico. Pero en la otra investigación que se hizo en el servicio de psiquiatría, utilizando pacientes psicóticos, encontramos esto que es altamente relevante. La mayoría eran bebedores habituales, 60% con necesidad subjetiva grave, de consumo en el 39% de ellos, manifestaciones de tolerancia en el 40%. Estamos hablando de pacientes que ingresaron por problemas psicóticos, no por pacientes de droga. Y con algún problema de deprivación alcohólica, en 7,5% de los cuales aparecieron cuadros de abstinencia grave. Más de la mitad de los casos mostraron trastornos por consumo de alcohol, 16 para un 20% por abuso y 32, 40% con patrón de dependencia. Más de la mitad de los hospitalizados tuvieron un diagnóstico de esquizofrenia, el 55%, eran jóvenes sin vínculo laboral y dependientes alcohólicos, seguidos del trastorno delirante persistente.
El grupo mostró abuso de alcohol, presentó edades inferiores de inicio de su enfermedad mental, seguida del grupo de dependientes del alcohol, con diferencias estadísticamente significativas entre ellos. La prevalencia de patología dual alcohólica para este estudio fue del 40%. Realmente en una unidad psiquiátrica nuestra, a nosotros estos resultados nos resultaron verdaderamente notables. Luego, con trastornos del humor, utilizando la Montgomery-Åsberg, utilizando la escala de Hamilton para depresión, utilizando escalas de propensión al suicidio, encontramos que desde el punto de vista dimensional la sintomatología comórbida más vista entre los trastornos afectivos es la depresión, que es lo que dice la literatura internacional. Los dependientes alcohólicos con mayor frecuencia de consumo tuvieron más síntomas depresivos. Luego, estudiamos alcohol y cognición, con dos diseños, un diseño realizado por una psiquiatra, un diseño realizado por una psicóloga. La psiquiatra utilizó la sección 11 y 12 del SCAN para evaluar el consumo, y la sección 21 del SCAN, que es una sección que mide sintomatología cognitiva con una serie de test, incluyendo el Mini-Mental, pero muchos más, que permiten determinar praxia y muy bueno. Y esta muchacha, encontró que la mayoría de las mujeres presentó evidencia de deterioro cognitivo de posible origen subcortical, alteraciones en la memoria a corto plazo y en la conceptualización. Aunque no predominó el rendimiento más bajo, también se observó dificultades en las habilidades visoespaciales y visoconstructivas, así como en las funciones ejecutivas de programación y control inhibitorio. Se identificó relación estadísticamente significativa entre la evidencia de deterioro cognitivo de posible origen subcortical con los antecedentes familiares de alcoholismo y entre las alteraciones de memoria y el tiempo de abstinencia. Y en el otro diseño, donde la psicóloga utilizó baterías neuropsicológicas estándar, ella encontró ya cosas mucho más específicas de tipo neuropsicológico. La dimensión, secuenciación y mantenimiento y manipulación de la información se encontraron alteradas. Los indicadores de disejecutividad encontrados son categorización, fluidez verbal, flexibilidad mental, falta de inhibición motora, memoria operativa, control atencional y velocidad de procesamiento. Disfunción ejecutiva atribuible a la enfermedad. El indicador de disejecutividad conservada fue el control inhibición cognitivo. La relación entre características clínicas y disfunción ejecutiva se encuentra presente a partir de datos clínicos como tiempo de evolución de la enfermedad. Interesante, porque el profesor que nos actualizaba de manera muy interesante hoy sobre la neurobiología del alcoholismo, de las adicciones, nos insistió mucho en el tema hoy en día del problema cognitivo y las adicciones. Esta es una tesis que, no cabe en el concepto que se está usando de patología dual, pero es de comorbilidad, y nosotros fue una tesis de resultados muy interesantes que además la hizo una ginecóloga que trabajaba con nosotros en la unidad de mujeres. Ella encontró la tercera parte del universo de estudio tenía una patología ginecológica asociada al consumo, algunas pacientes más de una, predominando las infecciones de transmisión sexual y los trastornos del climaterio. Por cierto, las infecciones de tipo sexual no es ni sida, ni sífilis, ni gonorrea, sino otros tipos de estas ITS, que pueden ser moluscos y otro tipo de infecciones de ese tipo, pero que nos hacen tener que utilizar tratamientos con metronidazol, con óvulos, con todo, con las pacientes. Eso fue un detalle interesante que encontramos entre nuestras pacientes. Ahora, esto es todo lo que hemos hecho en el campo investigativo de alguna manera, pero esto ha pasado por varios momentos. El segundo momento es cuando nosotros empezamos a pensar, a partir de lo que nos dice OPS y los datos de este estudio del Observatorio Europeo, bueno, ¿qué ganamos con estar haciendo estas investigaciones y con abarcar un tema, un espacio tan corto? Yo creo que debíamos llegar a lugares más alejados, y entonces es que contactamos con la Sociedad Cubana de Psiquiatría, contactamos con la Dirección de Salud Mental del Ministerio para ver qué podemos hacer en el plano asistencial. Entonces, tenemos que estudiar el sistema de salud en el que tú vives. Cada cual tiene que estudiar el suyo. Por ejemplo, yo les digo algo muy rápido. El sistema de salud cubano, el subsistema de salud mental. Nosotros no tenemos comunidades terapéuticas. Prácticamente tenemos 2 o 3 comunidades terapéuticas en el oriente de la isla que se dedican a tratar extranjeros. No tienen nada que ver con el cubano común y corriente. Nosotros tenemos un sistema de salud mental en 3 niveles. Y el protagonismo del sistema lo tienen los centros comunitarios de salud mental. Quiere decir que la mayor parte de los pacientes adictos se tratan fundamentalmente y en primer lugar en los centros comunitarios. Luego tenemos los servicios agudos de psiquiatría donde se ingresan a desintoxicarse, y en La Habana, por razones muy especiales de los años 90, se abrieron 3 unidades especializadas.
la que yo dirijo de mujeres, una unidad de niños y adolescentes y una sala de hombres, que es la sala Paredes del Hospital Psiquiátrico de La Habana, que están especializadas por género y por edad. Pero todo el resto de los pacientes adictos en nuestro sistema se está acabando. Bueno, se tratan en los distintos niveles del sistema de salud. Bueno, pues entonces, ¿qué hacer? En el plano asistencial, proyectamos ajustar a nuestro entorno las experiencias de otros países iberoamericanos, usar toda la experiencia acumulada. Por ejemplo, el libro blanco de necesidades asistenciales que salió hace cierto tiempo y que le encontramos un valor bastante grande para organizar lo que uno va a hacer, para desarrollar nuestros propios protocolos, no los protocolos. Los protocolos nosotros no tenemos capacidad económica ni financiera para hacerlos, los protocolos que están vigentes. Para hacer nuestro plan nacional de actuación, que es en lo que estamos inmersos en estos momentos. Fortalecer nuestra presencia en la red iberoamericana para la dirección de OPS y con las naciones e instituciones hermanas. Seguir la capacitación. Estamos haciendo, este año hemos hecho 2 talleres, o sea, hemos planificado 4 talleres a nivel nacional. Uno occidental, uno en La Habana, uno para el centro y uno para el oriente. Talleres donde trabajamos con todo el personal de salud mental y donde hacemos tormenta de ideas. Y participar en los congresos internacionales de patología dual de nuestro entorno cultural, que es lo que estamos satisfaciendo aquí. Y en la investigación, continuar el desarrollo de los protocolos en curso, garantizar nuestra participación en las investigaciones internacionales. Esa que está proponiendo el profesor Ordóñez, la encuentro de un valor enorme y pudiera ser uno de los resultados prácticos de este congreso, y sobre todo en la de nuestro ámbito cultural y geográfico. Así que más o menos esas son las ideas que yo quería compartir con ustedes. Gracias.